Ucrania acaba de cambiar las reglas del juego. En lugar de igualar a Rusia tanque por tanque, la están golpeando donde más le duele. Directo a refinerías. El gobierno ruso anunció el miércoles que la prohibición temporal de exportaciones de gasolina se extenderá hasta el 31 de octubre. Rusia enfrenta escasez de gasolina en varias regiones. Drones kamikaze ucranianos están atacando el corazón del petroestado de Putin. Con la guerra por cumplir 5 años, Ucrania apuesta por una nueva estrategia. Ataques de precisión a depósitos de combustible, refinerías y centros energéticos. El resultado: miles de millones en pérdidas para el Kremlin y un desgaste que empieza a paralizar la maquinaria de guerra de Putin. Esto ya no es solo una batalla de poder de fuego, es una guerra económica. Y con la economía rusa tambaleándose bajo la presión, Zelensky podría haber encontrado finalmente el punto de presión que obligue a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Primero, debemos entender que la energía es esencial para Moscú y para el funcionamiento del sistema. El petróleo y el gas han representado entre 30% y 50% del presupuesto del gobierno en años recientes. Ese es el dinero que Rusia usa para la guerra, pagar soldados, propaganda y subsidios que mantienen tranquilos y alimentados a los rusos. Pero en 2025, esa base se está resquebrajando. Los ingresos del petróleo y gas cayeron 19% en 7 meses de 552 billones de rublos, unos 69.000 millones de dólares. Cuando el dinero se agota, el ejército se ralentiza, los servicios públicos disminuyen y la ilusión de estabilidad interna se tambalea. Esto no es solo un pequeño contratiempo, es un gran problema. ¿Por qué? La influencia global de Rusia no solo fue por tanques o tratados, sino por oleoductos. Cuando Ucrania se resistió en 2006 y 2009, Moscú cortó el gas, dejando los hogares en silencio helado. Eso no fue negociación, fue castigo. Incluso Alemania, Hungría y Eslovaquia a veces han quedado atrapados en esa red y obligados a cumplir. Un giro de la válvula puede disparar precios o agotar suministros de inmediato. Y ahora Ucrania está volteando ese manual al atacar toda esa infraestructura energética. Las herramientas que Rusia usó para intimidar están siendo desmanteladas. No es solo represalia, es estrategia. Ucrania ataca los activos clave de Rusia, mostrando la debilidad de un imperio basado en combustibles fósiles. Lo que antes me fortalecía ahora es una debilidad. Y mientras más tiempo continúe esta presión, más difícil le será a Rusia proyectar poder, tanto en casa como en el extranjero. Entonces, ¿cómo está logrando esto Ucrania? ¿Ves? Desde la invasión rusa en 2022, el sistema energético de Ucrania ha sufrido ataques constantes, que aumentaron en la primavera de 2024. A finales de 2023, cerca de la mitad de la generación eléctrica de Ucrania estaba ocupada, destruida o dañada, al igual que varias subestaciones. La toma de la planta nuclear de Zaporizhia por sí sola eliminó 6 gigavatios de la red entre marzo y mayo de 2024. Se perdieron 9 gigavatios sobre todo de plantas térmicas, hidroeléctricas, unidades solares pequeñas y subestaciones críticas. A principios del verano, Ucrania operaba con solo un tercio de su capacidad previa a la guerra. Debido a esto, ciudades enteras quedaron sumidas en la oscuridad y las familias soportaron noches heladas sin calefacción ni luz. Con el tiempo, Ucrania se adaptó durante la guerra. No solo reconstruyó, también reinventó el campo de batalla y atacó la economía energética de Rusia. Ucrania eligió la precisión en vez de igualar la potencia de fuego de Rusia o perseguir tanques. Empezó a atacar refinerías, depósitos de combustible y terminales exportadoras. No solo eran sitios industriales, sino arterias que alimentaban la maquinaria de guerra rusa, y Ucrania logró cortarlas. Ahora, en 2025, Kiev ha convertido esta táctica en toda una campaña. Informes indican que el 17% de la capacidad de refinación de Rusia, unos 11 millones de barriles diarios, está fuera de servicio. No es un daño simbólico, sino una herida estratégica. Agosto de este año fue un punto de inflexión. La refinería de Krasnodar, en el sur de Rusia, se incendió tras un ataque coordinado con drones, lo que suspendió sus operaciones. Días después atacaron la refinería Saizaron en Samara y el incendio se veía a kilómetros. La planta Kubashev en Samara también sufrió daños y pérdidas de cientos de millones en una noche. No eran plantas menores, sino instalaciones principales. La refinería de Ryazan produce casi el 5% del total ruso. Cuando fue deshabilitada, las cadenas de suministro colapsaron, los desvíos de combustible se detuvieron y el pánico se extendió. Lo peor es que los ataques no se detuvieron en la frontera del territorio ruso. Ucrania llegó muy lejos.
Estoy hablando de áreas como Volgogrado, Nizhny Novgorod y Novochachtinsk. Ciudades que antes se consideraban seguras, de repente se volvieron vulnerables. Ucrania ha realizado más de 60 ataques a más de 2 docenas de refinerías durante la guerra. Estos ataques dirigidos se vuelven cada vez más precisos, convirtiendo la vasta geografía de Rusia, que antes era un activo estratégico, en una desventaja. Usando drones y misiles avanzados, Ucrania ha cruzado los límites de la guerra convencional y ha convertido esto en un desgaste económico. Cada refinería inhabilitada o terminal interrumpida sangra. Capacidad de Rusia para financiar la guerra, abastecer industrias y mantener influencia extranjera. Ucrania ha mostrado que no requiere igualar a Rusia, solo atacar puntos clave, y eso está haciendo. El sector energético ruso enfrenta gran presión y las refinerías dañadas por drones son difíciles de reparar. Estas instalaciones procesan millones de toneladas de petróleo al año y si se detienen, las pérdidas se acumulan rápido. Para empeorar, al tratarse de petróleo y gas, los incendios tardan días en controlarse y las reparaciones meses. Con las refinerías inactivas, Rusia debe exportar más petróleo crudo en vez de productos refinados como gasolina o combustible para aviones. Ese cambio baja mucho las ganancias, pues el crudo se vende más barato y los márgenes disminuyen. Es como vender grano crudo en vez de harina. Al final hay menos valor y retorno. Estas huelgas dejan cicatrices económicas y dañan el medio ambiente. Cuando los drones atacan las refinerías, se desatan incendios masivos que arrojan humo negro y espeso al aire durante días. En Samara y Krasnodar, habitantes reportan problemas respiratorios por gases tóxicos, con contaminantes como el dióxido de azufre y las partículas en suspensión, extendiéndose sobre los pueblos y tierras de cultivos cercanos. El petróleo y los químicos contaminan ríos y suelos, dificultando la recuperación de las comunidades aún tras apagar las llamas. Informes de agosto señalan que ciertos ataques causaron derrames menores de petróleo, dañando fauna y fuentes de agua, generando costos de limpieza millonarios. No es un tema secundario. Está ligado a la presión sobre Rusia. Arreglar el desastre ambiental desvía recursos de la guerra, como contratar especialistas o comprar equipo para contener daños. Para los rusos cercanos es un recordatorio diario de la guerra, debilitando el apoyo más allá de la falta de gasolina. Los efectos de esta nueva estrategia ucraniana ahora están llegando profundamente a la vida rusa, no solo a través de explosiones, sino también por lo que esas explosiones desencadenan. La escasez de combustible en Rusia ya no es solo una molestia, ya afecta seriamente. En zonas remotas, las gasolineras se quedan sin combustible. En Crimea y el lejano oriente, los conductores esperan horas solo para hallar bombas vacías o racionadas. Varias estaciones cerraron o solo atienden a quienes tienen cupones o tarjetas especiales. Pero no solo afecta a los autos. Los agricultores no pueden usar tractores y los camioneros están atascados con camiones medio llenos. Cuando los camiones paran, todo se detiene. Alimentos, suministros y materiales de construcción. Todo el sistema comienza a atascarse. Como puedes imaginar, con la escasez de combustible rampante, ha habido un aumento notable en los precios. El diésel y la gasolina están subiendo rápidamente, con algunas regiones viendo un aumento del 50% desde principios de año. Eso no es solo un número, es un golpe para quienes dependen del combustible, sobre todo en zonas rurales sin alternativas. En economía, cuando suben los costos del combustible, todo lo demás también sube. Eso significa que los víveres, las herramientas, el transporte, prácticamente todo, está viendo cómo los precios suben en todos los ámbitos. La inflación ya no es una amenaza lejana, está aquí y se está extendiendo significativamente, cambiando la vida civil. No solo los civiles, también el ejército ruso siente la presión. Tanques, camiones y aviones. Todos usan combustible. Si las refinerías paran, la cadena de suministro se rompe. En agosto, la escasez de combustible retrasó a las fuerzas rusas en Donbass. Algunas bases aéreas tuvieron que racionar el combustible para aviones, reduciendo los vuelos. Cancelaron los entrenamientos y la logística se retrasó. Rusia tuvo que importar combustible de Bielorrusia y Kazajistán, algo inusual para un país conocido por su independencia energética. Esas importaciones no son baratas y no resuelven el problema principal. Los ataques con drones a refinerías dificultan operar la maquinaria de guerra. Ante estos crecientes contratiempos, Rusia no se está quedando callada, está contraatacando. Un ejemplo es que en agosto pasado lanzó más de 500 drones y 45 misiles en una noche contra la red eléctrica de Ucrania. Miles quedaron sin electricidad y algunos sufrieron apagones por días. Estos ataques
buscan advertir que si Ucrania ataca refinerías, Rusia responderá contra infraestructura. En el lado defensivo, Rusia está invirtiendo recursos para proteger sus sitios energéticos. Se están desplegando más sistemas de defensa aérea alrededor de las refinerías, junto con baterías S-400 patrullajes aumentados y una vigilancia más estricta. Estos sistemas son costosos y distribuirlos en cientos de instalaciones es una pesadilla logística. Cuando tomas en cuenta que los drones de Ucrania son ágiles, te das cuenta de por qué, incluso con todas estas defensas adicionales, Rusia está teniendo dificultades para mantenerse al día. Como una medida adicional para hacer frente a los daños, Rusia también está intentando cambiar su estrategia de exportación, enviando más petróleo crudo, ya que los productos refinados se están volviendo más difíciles de producir gracias a Ucrania. Suministros se desvían por puertos pequeños para evitar cuellos de botella en terminales dañadas como Ust-Luga, pero estas solo son soluciones temporales. Ucrania sigue encontrando oportunidades y cada ataque exitoso añade más presión. La estrategia de Ucrania funciona porque ataca a los sistemas clave de Rusia. No es solo causar explosiones, sino hacer que Rusia gaste más, gane menos y se retrase. En este momento, eso es exactamente lo que está pasando. Las grietas se están mostrando y cada vez son más difíciles de ocultar. Como imaginarás, Putin y sus aliados están en fuerte control de daños. Minimizan la escasez, alegando que es temporal o culpa de sanciones occidentales. Los medios estatales difunden imágenes de trabajadores sonrientes reparando refinerías y soldados avanzando. Pero la gente no es ciega. Ven las largas filas en las gasolineras, las bombas vacías y los precios en aumento. Redes sociales de Rostov muestran conductores esperando horas por gasolina. Hasta los noticieros locales reportan quejas por entregas retrasadas, debilitando la narrativa del gobierno. La gente habla y la información se difunde rápido, especialmente en las zonas rurales, donde es más difícil conseguir combustible. La brecha entre lo que dicen los funcionarios y la experiencia de la gente es peligrosa y genera desconfianza. Y cuando el público deja de creer en el mensaje, el sistema empieza a desmoronarse. No es solo una crisis de combustible, es un colapso lento que afecta toda la economía, el ejército y la sociedad de Rusia. La estrategia de Ucrania funciona, no por ser llamativa, sino implacable. Cada refinería atacada, envío retrasado y rublo perdido suma. Cuanto más pasa el tiempo, más difícil es para Rusia mantener la línea. La estrategia de Ucrania cambia la guerra más allá del campo de batalla. Ya no se trata solo de hacer retroceder tropas o mantener líneas defensivas. Se trata de cortar la misma línea vital que mantiene en marcha la maquinaria de guerra rusa. Las líneas del frente siguen siendo un estancamiento agotador. Pero Ucrania ha encontrado una ventaja al atacar algo más vulnerable, la economía rusa. Al atacar refinerías e infraestructura energética, Ucrania está obligando a Moscú a una lucha lenta pero paralizante que el dinero por sí solo no puede solucionar. El ataque agota recursos, complica suministros y encarece la guerra para Rusia. Esto no se trata de superar a Rusia en combate directo. Se trata de resistir más que ellos a través de una presión económica sostenida. No solo cambia la guerra, sino también el panorama. Los efectos dominó van más allá de Ucrania y Rusia. Para Occidente, estos ataques son un multiplicador de fuerza. Las sanciones ya habían limitado los ingresos de Moscú, y los ataques ucranianos agravan esto al cortar las fuentes desde el inicio. El resultado es un aislamiento más profundo de la economía de Rusia. Los mercados energéticos también están reaccionando. Tras ataques a refinerías en agosto, el precio mundial del petróleo subió casi 5%, afectando mercados internacionales. Sin embargo, mientras el mundo se ajusta, Rusia carga con el peso más grande. Los compradores son cada vez más cautelosos. Los costos suben y el país pierde capacidad de proyectar estabilidad. Ahora, hablando de grietas y daños, toda esta destrucción dirigida está afectando la economía de Rusia de maneras que son difíciles de reparar. Si baja la producción de refinerías, también bajan los ingresos del gobierno. No es un golpe menor. En julio, los impuestos al petróleo y gas bajaron 27% respecto al año anterior, quedando en 787.000 millones de rublos, unos 98.000 millones de dólares. Ese tipo de déficit importa cuando intentas financiar una guerra, mantener el flujo de las pensiones y evitar que la frustración pública se desborde. Mientras tanto, la guerra está devorando dinero a un ritmo récord. El gasto en defensa en 2025 superará el 8% del Producto Interno Bruto, una carga insostenible ante el agotamiento de la principal fuente de ingresos. Deja bastante margen. Las sanciones aislaron a Rusia de mercados clave como Europa, donde las importaciones de gas cayeron del 43% en 2021 al 10% en 2023. Ahora, con daños a la infraestructura, la situación empeora. Rusia se ve obligada a vender más petróleo crudo en lugar de productos refinados, y lo está haciendo con grandes descuentos, a veces hasta un 20% por debajo de las tarifas del mercado. Eso afecta sus ganancias.
Para empeorar las cosas, debido al endurecimiento de las sanciones y al bloqueo de las rutas comerciales oficiales, no solo ha surgido un mercado negro de combustible, sino que ha crecido rápidamente. No son solo algunos tratos turbios, es un sistema completo que sostiene partes de la economía. Buques cisterna navegan sin rastreo, falsifican documentos y el dinero circula por canales secretos. Rusia sigue vendiendo petróleo a India, China y Turquía, pero ahora mucho se mueve por vías no oficiales. Compradores obtienen descuentos y Rusia recibe dinero sin controles habituales. Es una solución temporal, pero también una advertencia. Este comercio puede ayudar a Rusia a evadir sanciones, pero perjudica al país de formas difíciles de reparar. Deja al gobierno fuera. Si el petróleo se vende fuera de registros, no pagan impuestos. Eso implica menos fondos para carreteras, escuelas, hospitales y pensiones. Los gobiernos locales ya enfrentan dificultades y esto lo agrava. En Siberia y Tardistán, los funcionarios demoran pagos y recortan servicios. Escuelas no pueden pagar calefacción y clínicas carecen de suministros. La gente comienza a protestar, aunque las reuniones siguen siendo pequeñas. La frustración es real y está creciendo. El mercado negro también hace que los precios dentro del país suban. El combustible, antes accesible, ahora se vende ilegalmente al doble o triple de su precio. Eso afecta a los habitantes locales, quienes deben soportar las consecuencias. No es solo dinero, es confianza. Cuando la gente desconfía de los sistemas oficiales y acude a los clandestinos es porque ya no creen en las reglas. Si se pierde la confianza, cuesta mucho recuperarla. Además, hay un riesgo a largo plazo que no es tan evidente. Cuando las empresas legales pierden clientes ante el mercado negro, dejan de invertir y no contratan ni actualizan equipo. Eso frena el crecimiento y debilita la economía. El sector energético de Rusia era antes uno de sus puntos fuertes. Ahora, con tanto comercio ocurriendo en la clandestinidad, se está volviendo inestable. El país ganó unos 242.000 millones de euros por exportar combustibles fósiles el último año, pero esa cifra ya empieza a bajar. Las sanciones están reduciendo las ganancias, y el mercado negro no puede compensar la diferencia para siempre. El impacto global también importa. Los recortes de exportación de petróleo ruso en agosto interrumpieron el 2% del suministro mundial. Eso causó problemas en el Mediterráneo, donde se bloquearon rutas y subieron precios. El mayor problema es cómo la crisis cambia la visión de los países sobre la energía. Ahora más gobiernos están invirtiendo en energías renovables, alternativas al gas y mejor infraestructura. No quieren depender de un sistema que puede ser sacudido tan fácilmente. Ese cambio tal vez no afecte a Rusia ahora, pero podría reducir compradores y demanda con el tiempo. Aunque el mercado negro parezca útil para el dinero, en realidad lleva al país a un rumbo peligroso. Afecta servicios públicos, encarece y reduce la confianza. También dificulta la recuperación futura porque los sistemas que apoyan el crecimiento están siendo desplazados. La crisis energética rusa no solo es sobre petróleo, sino sobre cómo el país se mantiene unido cuando las reglas fallan. Actualmente, esas reglas se ponen a prueba como nunca, y las relaciones internacionales de Rusia también enfrentan presión. Por los problemas energéticos, algunos socios buscan otras opciones, incluso China e India, antes constantes. Los clientes están empezando a diversificarse. Si las entregas siguen interrumpiéndose, no van a esperar. Quizás se vayan a Arabia Saudita u otros productores. En julio, China redujo 5% las importaciones de petróleo ruso al diversificar su suministro. India ha sido más leal, pero también ha mostrado preocupación por los ataques a terminales como Uster-Luga. La reputación de Rusia como proveedor confiable de energía está siendo afectada. Y eso es algo importante cuando tu economía depende tanto de las exportaciones. Si perdemos la confianza de estos socios, podríamos perder contratos a largo plazo y reducir ingresos. Además, no solo es cuestión de dinero. La influencia de Rusia cae cuando no puede usar la energía como palanca. El rublo lo refleja. La moneda rusa, muy dependiente de la energía, se ha debilitado constantemente. Para agosto, había caído a 100 rublos por dólar, una caída del 15% desde enero. Esa caída hace que las importaciones sean más caras, impulsa la inflación y erosiona el valor de los ahorros de los rusos comunes. Economistas advierten que la inflación podría superar el 12% a inicios de 2026 si las tendencias siguen. Para los hogares que ya están al límite, incluso las compras en el supermercado o las visitas a la farmacia se convierten en un recordatorio de lo frágil que se ha vuelto la economía. Cuanto más dure la campaña de Ucrania, mayor será el riesgo para Moscú. Analistas prevén que si continúan los ataques, Rusia podría perder hasta un tercio de su capacidad de refinación para mediados de 2026. Eso representa unos 2 millones de barriles diarios. Sustituir o reparar esa capacidad costaría miles de millones de dólares. Dinero que Rusia no tiene cuando ya está agotando sus reservas. Las pérdidas se acumulan rápidamente. Solo en julio,
Se cree que el gobierno perdió 12.000 millones de dólares en ingresos fiscales debido a las refinerías dañadas. Si la tendencia continúa, el déficit podría superar los 15.000 millones de dólares para finales de año. Eso implica menos tanques, armas, dinero para salarios, atención médica y subsidios regionales. Las grietas no solo se verán en la economía, también se verán en la política, ya que tanto las élites como los ciudadanos comunes comenzarán a cuestionar la capacidad del gobierno para brindar estabilidad. Rusia aún tiene algunos colchones. Las reservas extranjeras, estimadas en más de 600.000 millones de dólares en 2025, le dan al gobierno un respiro temporal. Las exportaciones de crudo siguen, con China e India comprando a precios bajos. En julio, Rusia exportó unos 75 millones de barriles diarios, obteniendo un respiro pese a la caída de ingresos por refinación. Moscú se adapta rápido, redirige envíos, confía en Bielorrusia para suministros de emergencia y busca mantener algunos sistemas operando. Estas medidas compran tiempo, pero no resuelven el problema de fondo. Las reservas eventualmente se agotan. Las ventas de crudo no igualan la rentabilidad de los productos refinados. Cada parche cuesta algo, como modernizar el ejército o invertir en energía a largo plazo. Ucrania también enfrenta obstáculos. Las campañas con drones son caras, exigen miles de unidades y un suministro continuo de piezas. Cada dron cuesta solo unos miles de dólares, pero cuando Ucrania lanza enjambres de docenas o incluso cientos, los gastos se acumulan rápidamente. Los aliados occidentales continúan financiando y suministrando a Ucrania, pero los recursos no son ilimitados. Mientras tanto, Rusia está mejorando sus defensas. En agosto de 2025, Moscú dijo haber derribado más de 200 drones ucranianos en una semana, aunque varios lograron pasar. Ucrania responde creativamente con señuelos, incursiones nocturnas y vuelos impredecibles, pero la lucha por adaptarse es constante. Los ataques de represalia rusos a la red eléctrica de Ucrania aumentan la presión, amenazando la moral ucraniana y sus recursos. Pese a estos desafíos, la guerra económica de Ucrania es un factor decisivo. Esto muestra que las guerras no solo dependen de movimientos militares, sino de la capacidad económica de cada lado. Al atacar la columna energética de Rusia, Ucrania abrió un nuevo frente que podría cambiar la balanza. Cada refinería fuera de servicio, cada escasez interna y cada rublo perdido dificultan que Rusia sostenga la guerra. En el ámbito global, la estrategia intensifica el impacto de las sanciones occidentales y el aislamiento de Rusia. Los precios del petróleo pueden aumentar, pero las pérdidas reales son de Moscú, no de Kiev. ¿Dónde nos deja esto? Ucrania ha hecho de esta guerra una lucha económica, atacando el núcleo financiero de Rusia con drones. Demuestra que no es necesario ganar cada batalla para debilitar al enemigo, solo cortarles el combustible, literal y figuradamente. Si Ucrania sostiene la presión, la maquinaria de guerra rusa podría tambalearse en el campo de batalla y en el banco. La pregunta es, ¿qué ocurre si la economía sigue cayendo? ¿Podrá Rusia mantener su liderazgo cuando falte dinero y la gente exija cambio? Todo este dilema ha sido una de las tácticas más creativas que Ucrania ha empleado. Ha vuelto la mayor arma de Rusia, su energía, en su mayor debilidad. Ese cambio podría ser el golpe que altere la guerra.